Muy buenos días para todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos. Casi media tarde. Buenas tardes para todos los que nos escuchan en Latinoamérica y buenas noches para los que nos escuchan en Europa. Eh, Me toca hablarles de un tema que particularmente es útil en este momento y hemos adecuado para pues, todo lo que estamos viviendo, una nueva dinámica en la que tenemos que influir también en casa y bueno, para muchos de nosotros que nos dedicamos la vida al trabajo y bueno, el trabajo nos lleva a viajar y a constantemente tener que salir de casa y no pasar tanto tiempo en casa, pues claramente fue sin duda un ejercicio muy interesante preparar este webinar porque fue de cierta manera un webinar muy personal. Es un webinar donde pues yo fui reflexionando sobre todo esto y lo fui anotando en un cuaderno y después se me ocurrió eh, compartir mis ideas con algunos amigos que viven la misma situación y me dijeron, Alejandro, yo creo que deberías de esto comunicárselo a otras personas porque a nosotros nos está pasando lo mismo. Así que eh, es un tanto personal y espero que les sirva muchísimo. Eh, Así que vamos a empezar. Hace más o menos dos semanas, o un poquito más de 2 semanas, cuando empieza toda esta nueva realidad, eh, yo me hacía la pregunta, ¿cómo podré confirmar en unos meses que fui efectivo durante todo este tiempo? Y esa misma pregunta se la hice a seres muy queridos míos, incluido mi padre, incluidos amigos, incluidos mentores, incluidos colegas, asociados de nuestra compañía. Eh, y las respuestas fueron muy diferentes. Entonces se me ocurrió eh, justamente dividir estas preguntas en tres elementos. Primero, en cuanto a nuestra efectividad personal como tal, acuérdense que existen tres y ahorita voy a hablar de cada una de ellas. La efectividad real, que es aquella que materializa los resultados, la efectividad de liderazgo, que es la que mide la conducta, y la efectividad personal, que son todos estos atributos y todos estos metas personales que nos llegamos a plasmar. Y todas estas tienen un cierto grado de interdependencia y adicionalmente, bueno, conforme vamos viviendo las diferentes etapas de nuestras vidas, como que la dosis y el split, la distribución de cada una de estas cambia. Para mi sorpresa, en personas, digamos, con un alto nivel de objetividad, le daban un peso importantísimo a la efectividad personal. Por ejemplo, mi padre, que tiene 79 años y bueno, pues es todavía eh, chairman de nuestra compañía, es el presidente y bueno, trabaja todavía como si tuviera 15 años. A la hora de preguntarle, bueno, ¿y cómo podrías confirmar en unos meses que eh, durante este periodo fuiste efectivo? Y me dijo, mira, es muy sencillo. El hecho de que pueda sobrevivir esta epidemia, el hecho de que en unos meses siga vivo, para mí es prácticamente razón de que fui altamente efectivo durante todo este momento. Entonces, eso me llevó mucho a la reflexión y a una línea de pensamiento de, bueno, eh, eh, le voy a dar mucho valor al tema de la efectividad personal en mi persona, eso aprendí de mi padre. Y conforme he ido hablando con personas de una edad más adulta, con un alto nivel de objetividad también, me han mencionado mucho eso. Me gustaría no enfermarme, me gustaría estar bien, me gustaría que mi familia estuviera muy bien, etcétera, etcétera. Después, esta pregunta, cuando les digo, bueno, y frente a tu conducta, ¿qué te gustaría lograr en este trance? Y las respuestas han sido muy variadas. Sin duda, al principio había más entusiasmo porque decían, ahora tengo la oportunidad de trabajar desde casa, ahora tengo la oportunidad de estar en casa con la familia, etcétera, etcétera.
Y ayer hablando con un muy buen amigo, me decía, mira, ustedes que tienen un hotel que seguramente les está yendo pues están viviendo en Niágara en bicicleta, eh, pues deberían de reacomodarlo y si ustedes tuvieran gente que no tiene ningún tipo de virus, que se vayan al hotel de ustedes para que gente ejecutiva que trabaja pueda salir de su casa. Y le decía, hombre, pues que ya estás muy harto de estar en tu casa y me dijo que no estaba harto, que todo lo contrario, que le gustaba mucho, pero claramente tienes otros retos. Ya después de 2 semanas o 3 semanas, los niños pues viven ciertas dinámicas, en fin, uno se tiene que organizar, entonces ya empiezan un poquito los conflictos. Y, y la otra cuestión es, bueno, en cuanto a la efectividad real, sin duda, al hablar con ejecutivos, he tratado de hacer conciencia de que en unas semanas o en unos meses, la cosa no vuelve a su realidad. O sea, para muchos de nuestros negocios en este periodo, sin duda nos ha afectado indiscutiblemente muchísimo todo esto, ¿no? El nuestro, digamos que hay dos elementos en donde una parte del negocio, que es la presencial, todos nuestros talleres de liderazgo, todos nuestros programas de estrategia organizacional, eh, todos aquellos eh, programas anuales de efectividad, claramente tienen un vacío porque bueno, no los podemos continuar y eso significa no podemos avanzar, eso significa no podemos facturar, eso significa no entra flujo de caja a la compañía y bueno, claramente eso es el mismo caso de los hoteles, por ejemplo. En los hoteles pasa lo mismo, ¿no? La ocupación ahorita es terrible y bueno, en cuanto se reactive la economía, pues claramente hay que hacer un replanteamiento de la estrategia, de la conducta también, eh, y bueno, de la velocidad de ejecución. Entonces, con toda esta información, a la hora de platicar con amigos y clientes, les he tratado de provocar conciencia de que regresando a lo que yo llamo el día después el día uno después de la crisis, pues traten de realinear sus objetivos, sus metas y claramente hagan un replanteamiento de lo que era su aspiración a principio de año y de lo que es su aspiración en este momento. No simplemente se obstinen en querer llegar a su meta de utilidad, corten todos los costos y de cierta manera nos dejen afuera a las consultorías, a los hoteles, etcétera, etcétera, porque hay que reactivar colegiadamente la economía para que no solamente te vaya bien a ti, sino también al resto de los negocios. Entonces, en cuanto a la efectividad real, ¿cómo podré confirmar en unos meses que fui efectivo durante este tiempo? Yo creo que es un tanto por el tipo de previsiones que uno llega a tomar. Eh, por supuesto, por el tipo de eh, cultura que uno viene implementando en su compañía para poder trabajar y ejecutar y, bueno, mantenerse vivo durante momentos como estos. Y que además hay la suficiente flexibilidad como para poder replantear algunas metas y bueno, que esto al final de cuentas no te afecte tanto y bueno, tengas los mecanismos funcionando. Me acuerdo que mi esposa hace unas semanas reuniéndose con unas compañías en México, eh, les decían, miren, nosotros el fin justifica los medios, vámonos orientados a los resultados, aquí la gente no es tan importante y bueno, cosas que no solamente a mi esposa la dejaron en shock, sino que también dejaron en shock a su compañía. Así que esta compañía, la cual no voy a revelar el nombre, mexicana que tiene este punto de vista frente a la situación, pues definitivamente se le acabó el negocio con la empresa de mi esposa, porque la empresa de mi esposa es una firma de talento. Entonces dicen, mira, si cuando hay problemas tratan así a su gente,
pues imagínate a los proveedores, ¿no? Entonces, uno tiene sin duda que reenfocarse en estos momentos y flexibilizarse para poder lograr el máximo nivel de resultados, que es efectividad real, a través de un liderazgo, un liderazgo convincente y sobre todo muy activo y propositivo y también pues de colaboración. Y bueno, en cuanto a lo personal, obviamente estar sano, esa es una parte fundamental. Así que con base en estos tres elementos de efectividad es que me di a la tarea de pensar, bueno, ¿cómo ayudarles a otras personas que están viviendo lo mismo que vivo yo y que viven muchos ejecutivos o gerentes o papás o mamás, etcétera, etcétera, o hermanos, para que sean más efectivos? Así que, como tal, cada vez que doy un programa y trato de explicar la diferencia entre un estilo preferente y un estilo gerencial o un estilo aplicado, generalmente doy el famoso caso de la casa. Si vives solo en tu casa, ¿cuál es tu preferencia? Y me sentía con la obligación de darle esta información a la gente porque digo, caray, si ahorita explico preferencias en casa con toda la familia, pues va a ser muy difícil porque nuestra situación ha cambiado prácticamente y ahorita coexistimos muchas personas a veces en la misma casa y esto crea también conductas. Entonces, preferencias con base en estilos separados, relacionados, dedicadas e integradas. Ahora tenemos una situación como tal, es decir, estoy en casa, coexisto con mi familia, mis tareas cambiaron, no puedo salir y hay crisis. Esa es la situación y más cosas, ¿no? Simplemente quise resumirlo en cinco bullets. Así que bueno, ¿qué impacto quiero provocar con mis conductas o conductas más efectivas frente a casa y frente a mi entorno? O conductas menos efectivas frente a casa y frente al entorno. Entre mis amigos bromeábamos que a lo mejor un negociazo después de la crisis va a ser los abogados de divorcio, porque durante esta época pues tienes que coexistir, en el caso mío con mi esposa, en el caso de mujeres con sus esposos y bueno, en el caso nuestro ha sido una dinámica muy interesante porque los dos tenemos puestos regionales, viajamos 200 días del año en diferentes países y ahora estamos juntos en la misma casa. Nunca nos había sucedido eso, llevamos 3 semanas y caray, ha sido muy interesante, parece ser que nos estamos conociendo. Así que a la hora de conocerse, pues te conoces lados increíbles, pero también pues ella también tiene conductas, yo también tengo conductas, nuestra situación, nuestra propia presión nos dispara estas conductas y por tanto no solamente aplicamos las preferencias a la situación para ser más efectivos o menos efectivos, sino la situación también nos dispara ciertas conductas que nos hacen más o menos efectivos. Así que la dinámica es muy interesante. Quiero comentarles que en nuestro caso no tenemos hijos, entonces creo que es más fácil. Que en otros casos. Y si le escuchan por ahí, está en otra reunión, así que disculpen, pero vivimos en un espacio muy, muy chiquitito aquí en Los Ángeles. Así que vamos a ver, ¿por qué no somos efectivos en la casa? ¿Por qué no somos efectivos con la pareja? ¿Por qué no somos efectivos con nuestros colegas? Mecanismos de defensa que nos inhiben cambiar. Ese es el primer parámetro que hay que analizar. ¿Cuáles son nuestros mecanismos de defensa? Y los mecanismos de defensa como tal los estudió Freud desde hace un montón de montones de años y Redin los sintetizó para poder aplicarlos a lo que es la conducta gerencial. Todos aquellos mecanismos de defensa son los que nos llevan a, digamos, no ver con objetividad una realidad. Los mecanismos de defensa nos protegen como tal a nosotros para no cambiar, porque cambiar es difícil, para todo mundo es difícil cambiar. Es difícil dejar hábitos, es difícil
romper patrones, ¿no? Entonces, los mecanismos de defensa, pues te protegen para que no cambies. Te justifican el no cambiar. Es como si trajéramos del lado izquierdo un diablito en el hombro diciéndoles, no cambies, no cambies, no cambies, no cambies, no cambies, no cambies. Y bueno, hay varias razones. Dentro de ellos están, y los vamos a ir refiriéndonos a ellos, la proyección. No veo no veo la conducta propia en mi persona, sino la veo en otros. Entonces, no soy yo, eres tú constantemente, pero aquello que veo en ti son cosas mías. Entonces, te reclamo cosas que en el fondo son mías. Y bueno, pues eso te lleva a estar reclamando en otros responsabilidades que te tocan a ti. Y aquí en la casa pasa mucho a veces. Uno se queja de que en el caso mío la esposa no es ordenada, cuando caray, en el fondo el que no está siendo tan ordenado soy yo. Entonces le reclamo a otros una responsabilidad mía y en eso consiste la proyección. Existe otro mecanismo de defensa que se llama la racionalización y esta la he escuchado muchísimo en estos momentos. La gente dice, caray, con esta crisis es momento de cambiar y se van animando y cambiar nuestros negocios y cambiar la forma de ser y uno debiese cambiar el modelo de negocio de sus empresas y uno tiene la oportunidad de la crisis, ver la oportunidad y bueno, pues suenan a diálogos muy buenos, pero con todo el respeto que me merecen estas personas, esta situación en específico es una situación de sobrevivencia, no de innovar en el modelo de negocio. Claramente, si tienes un negocio pequeño en el que puedas cambiar tu forma del delivery, pues puede funcionar. Por ejemplo, si tú vendías sándwiches en una empresa que está enfrente de tu casa y ahora tienes producción y los puedes producir y entregar en casa de las personas que están trabajando en casa en la colonia, claramente ahí puedes cambiar rápidamente tu modelo, lo que ocurrió con muchos restaurantes, por ejemplo. Pero cambiar el modelo de negocio de una empresa grande en este momento creo que es muy difícil porque todavía tienes cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturas que emitir, en fin, es muy complicado. Pero a veces esta posibilidad de adoptarse de ideas que uno lee sobre la crisis, pues te llevan a buscar autoestimularte con el tema de cómo quiero yo enfrentar la crisis, con cambio, con oportunidades, ¿no? Generalmente las crisis se conviven mejor con disciplina desde mi punto de vista. Ya después, una vez que hayas vivido este periodo, entonces, bueno, sí es el momento de quizás ver cómo prevenir que esto te vuelva a ocurrir y cómo prevenir que otras cosas te puedan ocurrir. Entonces, ese es el primero. Y el otro es la falta de claridad, cómo ser más efectivo. Muchas veces uno, sin duda, no tiene claridad de eso, no sabe qué hacer. Y si uno tiene muchos mecanismos de defensa y aparte no sabes cómo ser más efectivo, bueno, querido amigo o amiga, vas a estar en serios problemas. Así que mecanismos de defensa me dediqué, en vez de hablar del tema de simplemente el mecanismo de defensa visto como un concepto a lo que se refiere la proyección, la racionalización. Hay otro mecanismo que se llama confundir causas por consecuencias. En vez de dirigirse uno a tratar de cambiar la causa, busca constantemente o se enfoca en la consecuencia. Y por otro, hay uno que Redding identifica y por eso la razón de ser de mi estructura mental en este momento, después de que estuve leyendo más sobre mecanismos de defensa, es no tener un método, un sistema de comunicación entre personas. Entonces, unas personas hablan una cosa y otros hablan otro, y entonces uno viene con conceptos sofisticados y no se entienden. Entonces, Redding le llama en inglés a Common Framework of Language. Y por esta razón es que nuestra metodología tiene estilos. Nosotros hablamos de estilos y hay personas que esto les causa un terrible pesar.
es que como estilos, hay etiquetas, bla, 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 bla. Lo he escuchado muchos años y en realidad el propósito de Redding a la hora de crear estilos es que entre personas pudieran hablar el mismo concepto y que no una persona viniera con un concepto sofisticado y otro no lo entendiera y entonces ahí se pierde la comunicación entre las personas. Por tanto, cámbienle de nombre. Si no les gusta el nombre burócrata, cámbienselo por administrativo. Si no les gusta ejecutivo, cámbienlo por colaborativo. Pero que todo mundo sepa a qué se refiere ese concepto, porque entonces no funge como un mecanismo de defensa el hecho de no saber de qué se está hablando. Y hay mucha gente que no tiene el coraje de decir, oye, no entiendo lo que estás diciendo, ¿a qué te refieres? Simplemente se queda callada. Así que por esa razón es tan importante hablar un concepto. Y en casa mi esposa se resistía a hablar sobre estilos y bueno, durante mucho tiempo hablaba yo de estilos con amigos y con clientes y me escuchaba y no le prestaba mucha atención. Y el otro día me dijo, hey, estás siendo muy autócrata. y realmente eso me llenó el alma de felicidad, porque finalmente entendió qué significaba eso. Y me dijo, después me dijo, está siendo muy desertor a la hora de elegir la película, porque llevas 30 minutos eligiendo la película, analizando cuál es la mejor, pero no estás ejecutando. Entonces, eso me ha dado una satisfacción enorme y he entendido lo útil que son los estilos, porque de otra manera, si me lo hubiera dicho a la mejor enojada, ya elige una película, por Dios, me tienes harta, me hubiera puesto mucho más defensivo, claramente, pero a la hora de haberme dicho desertor, análisis por parálisis me hizo tomar muchísima conciencia. Así que estos mecanismos de defensa, de los cuales tengo una lista mucho más amplia y con gusto se los puedo hacer llegar si me los piden, es lo siguiente. Lo que he hecho es cada mecanismo de defensa por estilo, para que ustedes lo puedan anotar y a lo mejor puede ser interesante evaluarlo. Entonces, no solamente he hecho esto por estilo de baja efectividad, sino además con base en el tipo de efectividad. Entonces, por ejemplo, en el desertor, a la hora de hablar de mecanismos de defensa, ustedes a lo mejor se topan con amigos o personas en casa que dicen, hombre, mira, no pasa nada, no se preocupen, ni se alarmen de todo lo que está pasando, es una exageración. Yo se los garantizo. Yo opino, yo tengo mi opinión de que estos son los rusos y estos son un problema político y los chinos. Yo se los digo, miren, no va a pasar nada, no va a pasar nada, de verdad, créanme, están exagerando. Entonces, el problema de la deserción es que a veces llega a ser tan convincente, porque claro, al final cuando hablemos nosotros en muchos años, en 10 años, pues posiblemente el número de fallecidos, cuando lo veamos a retrospectiva, se puedan justificar frente a una enfermedad muy fuerte, pero que comparado con otros vicios, como por ejemplo chocar en el automóvil borracho, son tantas muertes anuales que posiblemente esto no pinte tanto, o sea, y por eso hay tanto información sobre, por ejemplo, se mueren más personas con cáncer de pulmón y por alcoholismo que por coronavirus, por ejemplo. Y empieza a haber pero el problema es que suenan tan convincentes que uno entonces baja la guardia y entonces uno se confía. Y uno se confía y bueno, pues viaja y toma medidas de poca precaución y bueno, después uno puede no estar sano. Entonces, a veces los desertores suenan muy convincentes. Por ejemplo, tú invierte en la bolsa. Les voy a dar un poco más positivo. En el largo plazo, no te preocupes, siempre ganas. Fíjate en lo que ha ocurrido en las crisis durante todos los años y en los últimos 50 años. El Standard & Poor's está mucho mejor. Y entonces, no te preocupas, te metes en el peor momento de invertir, justamente cuando semanas más tarde te llega un problema de flujo de caja, tienes que vender, asumes la pérdida y en fin, te puedes meter en grandes problemas.
Así que eso de no preocuparse y eso de tomarse la leve y eso de yo tengo mis ideas y mi información, bueno, felizmente hoy día hay mucha información sobre esto. Entonces, eh, yo creo que eso ha aniquilado a algunos desertores porque les ha quitado la data de por qué no pasa nada. Así que eso te puede llevar a poner en riesgo tu vida y, bueno, tu futuro también. En cuanto a la efectividad del liderazgo, pues algunas personas podrían tomar la actitud frente al trabajo de cumplir con lo que se pueda. Pues sí, yo estoy trabajando, voy a reuniones, cumplo con mis horas de trabajo. Pues mira, no le meto mucha energía a cambiar porque ahorita no cambia nada y ahorita estamos en modo crisis. Y modo crisis significa nada más, pues paso ahí, ahora sí que paso el horario, pasa la horita y pasan las horas, las 8 horas laborales y me desconecto y no contribuyo nada porque no se necesita nada. Y bueno, a veces están tan cómodos en esta situación que la gente no hace nada por cambiar. Y regresando el día después de la crisis, pues las empresas se dan cuenta que pues no es tan evidente que agregan valor y los corren. Entonces, pues hemos tenido clientes que nos dicen eso, mira, ahorita está todo parado, ni nos busquen, no estamos contratando gente, no necesitamos aplicar el test. Nadie dijo que las empresas están apagadas, en realidad. Las empresas siguen activas. Y si no están activas, están en un problema. Algo tienen que estar haciendo. No puede estar la gente descansando. Tienen que reinventarse. Son ricos en tiempo. Son millonarios. La gente ahorita es millonaria en tiempo. Entonces, bueno, le han quitado la burocracia de ir a 20,000 reuniones al día. Entonces, bueno, eres rico en tiempo. Puedes hablar con tu gente, puedes desarrollar a tu gente, puedes hacerles un test, etcétera, etcétera. Pero si estás cómodo, calentando la silla, bueno, te lo prometo, vas a tener problemas en el futuro y te vas a meter en un problema enorme. Por otro lado, si estás en casa sin la búsqueda de cosas que hacer, si no estás proponiendo a tu familia qué hacer, bueno, pues te vas a volver en una persona pestosa emocionalmente. En cuanto a efectividad real, como la cosa está parada, no hago nada y espero pacíficamente a que las cosas cambien, esta falta de iniciativa sin duda puede tener impactos terribles en todo el entorno. No solamente es tu negocio y es tu trabajo, sino es el negocio y el trabajo de tus primos, de tus amigos, de tus familiares que viven en otras industrias, en industrias donde pues, se ven seriamente afectadas por esto. Todos los trainers del gimnasio. Hoy en la mañana mi esposa me decía, mira, voy a contratar a nuestro trainer para que venga y en el espacio del sótano de donde se estacionan los carros no hay nada y que me dirija a distancia, pero por lo menos tengo esa disciplina y viene y él tiene coche, entonces si se mete al estacionamiento, en fin, reactivamos un poco también la economía de nuestro trainer. No dejen de pensar en personas que tienen negocios que están paralizados en este momento. ¿Por qué los consultores, hay veces que piensan, mira, el consultor ahorita no se necesita porque no estamos en la oficina, ¿no? Pero estás en casa y es más fácil muchas veces hacer este trabajo. Así que no nos pongan fungicida, porque justamente ahorita tienen la ventaja de que como son millonarios en tiempo, las reflexiones, los cambios, las planificaciones, le pueden dedicar muchas más horas. El desertor hará el mínimo esfuerzo ante la nueva situación. Posiblemente en casa no hace la cama, tiene poca iniciativa para entretenerse. Son perfeccionistas. Yo fui desertor hace unas semanas con la tele, viendo qué ver. Y bueno, mi esposa estaba ya harta de que no elegía la película en el Netflix. Son perfeccionistas de detalles que no agregan valor y bueno, se la pasan analizando todos los datos y se muestran negativos. Entonces, ya sabemos lo que está pasando. Una recomendación, si son medio desertores, es métanle
iniciativa a las cosas y adicionalmente, si son amantes del análisis, dedíquense disciplinadamente un tiempo. Voy a ver noticias tanto tiempo, pero no estén en el teléfono, clic, 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 porque eso te llena de negativismo. Se los dice de todo corazón una persona que ha sido desertora y que ha tenido inversiones en la bolsa y cada 5 minutos estoy viendo y cómo va y cómo va. Y entonces eso te lleva a estar muy negativo y en tu entorno, bueno, te vuelves una persona inconvivible. Vamos a ver el siguiente, el misionero. Bueno, el misionero se preocupa, pero muchas veces no se ocupa. Entonces, bueno, tiene este pesar constante. En cuanto a la efectividad personal, qué situación tan difícil, me preocupo por todo el mundo, les llamo continuamente. A veces uno contagia innecesariamente a los demás de sus propias preocupaciones por satisfacer sus necesidades de interrelación. Entonces le llamé a todo mundo para decirle que se cuiden, que estén precavidos, que caray, que esto es dificilísimo, en vez de darles soluciones. Entonces le pasas la preocupación, pero no les dices cómo ocuparse para ser más efectivos. Es mejor ser desarrollador, más promotor que misionero. Es decir, mira, pues me eduqué sobre esto y te lo quiero transmitir. Estas son medidas que te pueden beneficiar y con eso creas valor en la persona. Pero preocupación como tal, estar preocupado, no agrega el más mínimo valor. Es importante porque te hace tomar conciencia, pero llamarle a todo mundo para decir qué preocupado estás no te va a llevar a nada, no te va a ayudar en absolutamente nada. No quieres ser apático tampoco, quieres tener simpatía, pero sobre todo quieres actuar en algo, sobre todo en este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones demandan un alto nivel de orientación a la tarea, que estar movilizándote. Y un poco de burócrata, creo yo, también, porque hay que seguir ciertas normas, no hay que salirse de ellas. Y la orientación a la tarea la puedes conseguir o con estilo dedicado o integrado. En cuanto a la efectividad de tu liderazgo, de tu conducta en tu empresa, el hecho de que también promuevas qué situación tan difícil, he trabajado tanto, no me lo merezco, busco continuamente a mis colegas para ver cómo se sienten, qué opinan de las medidas que ha tomado la empresa, en fin, pero de nuevo, no agregando el más mínimo valor. Y bueno, este afán de estar buscando a las demás personas para platicar tus traumas, pues los llevas a bajar su productividad. Por ejemplo, si yo ya me organicé un horario para ejecutar, etcétera, ciertas tareas y estoy llamando a mis colegas que han hecho justamente este ejercicio de planificación, bueno, pues los desconcentro. En cuanto a los resultados, pues no existe motivación por la tarea, sino por la relación únicamente. Piensan que no estar en la oficina con otras personas, pues no hay trabajo. No, pues estamos aquí en la casa sin hacer nada porque, bueno, pues no, la oficina no está abierta. Entonces, falta de carácter te hará preocuparte y no ocuparte. En cuanto a casita, ¿cómo se ve esto? El misionero se preocupa, pero no se ocupa. La necesidad de saber por los demás es tal que podrán ser irresponsables e indulgentes. Es que yo no me merezco esto. Entonces voy a ir a ver a mi vecina para ver cómo está y chismear. Pero estas indulgencias te pueden llevar a traer a traer cositas y a lo mejor no es nada más es el coronavirus, a lo mejor es, qué sé yo, en la casa de Chonita te están malos del estómago y ahora te trajiste a casa un bicho que no es coronavirus, pero es un bicho del estómago y le bajaste las defensas a toda tu familia y bueno, pues ahora estás más vulnerable frente al coronavirus. Pocas rutinas productivas y a lo que yo llamo chit-chat. El chit-chat es que la gente habla, y pueden ser cosas, tópicos interesantes del trabajo, pueden ser, pero no hacen nada. Simplemente está uno chit-chatting todo el tiempo y no hace absolutamente nada. Recuerda que el consuelo que le has dado a tus colegas y a tus amigos no te traerán tu ascenso de trabajo en enero del 2021. No, nadie se acuerda de eso. Ni tampoco te permitirán comprarte un auto nuevo. La gente a veces se acuerda, oye, qué buena onda era tal, me llamaba y todo, pero no necesariamente. La gente está ocupada en otras cosas. No es lo mismo que otro tipo de situaciones.
donde uno sí recuerda con gran énfasis el esfuerzo que hacen otras personas. Por ejemplo, cuando uno da el pésame, que vive un momento no colectivo, sino un momento individual difícil, uno vive una pérdida y reconoce que los demás han hecho un esfuerzo sobrehumano muchas veces para algunos de nosotros de llamar para dar el pésame. A nadie le gusta dar el pésame. Yo no he conocido a nadie que le guste dar el pésame, pero uno sabe que no es confortable, o sea, es muy difícil llamarle a alguien para darle el pésame. Sin embargo, cuando uno tiene una pérdida, uno valora muchísimo que los demás hayan tenido el coraje de llamarte y buscarte para ver cómo estás y darte el pésame. Pero de esto, créanme, no te va a dar tu trabajo. Aunque le llames a mucha gente, se los garantizo, no te va a dar tus metas. Y el otro es el autócrata. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? En cuanto a efectividad personal, quiero aprovechar esta oportunidad para hacerme notar y que yo puedo ganar algo en la crisis. Entonces, hacer negocio con personas con pensamiento, como se los dije hace rato, el fin justifica los medios. Posiblemente no son relaciones que vayan a perdurar después. Muchas veces la forma en la cual uno hace negocios en este tipo de situaciones provocan pues un cuestionamiento en los demás. Y bueno, por ejemplo, tener que lidiar con un colega que trata pésimo a su gente, que los tiene hartos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor en el futuro no vas a tener tus reservas para colaborar con esta persona. En cuanto al liderazgo, pues bueno, los autócratas quieren que ocurran las cosas en sus tiempos y desconfían que otras personas estén trabajando al mismo ritmo. No están pendientes de la necesidad humana. Entonces, si por ejemplo un autócrata empieza a trabajar muy temprano, porque no le cuesta trabajo levantarse temprano, pues quiere que todo el mundo se haga las cosas como él las hace. Y entonces, bueno, está fastidiando desde muy temprano, cuando a lo mejor no ha detectado que algunas personas de su equipo pues están haciendo un trabajo de homeschooling, entonces para guiar las rutinas de sus niños, los bañan, etcétera, etcétera, los ponen como a mi sobrina, la bañan desde muy tempranito, sigue sus rutinas igualito, tienen el desayuno y después acondicionaron un cuartito y se van al cuartito y ahí reciben una hora de clase por parte de la maestra y bueno, con eso no van perdiendo esas rutinas que en niños de 3 años es tan difícil llegar a eso, ¿no? Lo que me han contado. Nos costó 3 años de vida ponerle rutinas como para que en este momento todo se vaya no, al caño y decían, no queremos pasar 3 años más de nuestras vidas teniendo que regresar a meterla en esta rutina. Entonces, claro, un autócrata que le llama a alguien que tiene hijitos, pues no quiere que las cosas hagan a su manera. Entonces eso te lleva continuamente a provocar pues también aislamiento, la gente no quiere hablar contigo, no quiere colaborar contigo. Eh, Posiblemente después de la crisis, si tienes un jefe así, busques otro jefe, ¿no? Trates de cambiar de trabajo y si te llega una chamba, aún con la misma remuneración, vas a decir, mejor me voy a otra chamba. Efectividad real en cuanto a resultados, foco a resultados continuamente, foco a la productividad y órdenes continuas. El fin justifica los medios. Entonces, bueno, no importa, sigan haciendo sus tareas. A lo mejor un autócrata tiene foco de una vez, en vez de aprender cómo poder colaborar, pues me pongo a correr gente en este momento. Me pongo a ver qué decisiones puedo tomar unilateralmente para no tener riesgos, pero sin realmente considerar otros métodos. Entonces, ¿cómo podría ocurrir esto en casa? El autócrata sí se ocupa, pero demasiado, y desconfía en los demás. Y a veces esa desconfianza podría llegar a ser una mera proyección. Ese es el problema, porque el autócrata no necesariamente es este trabajador que trabaja de sol a sol, es también esta persona que decide, y entonces si yo decido ser el jefe,
que todos se trabajen como locos, que todos trabajen como no de sol a sol, sino de luna a luna, y total, pues yo me tomo mis atribuciones y yo sí veo películas y yo sí hago esto y yo sí hago el otro. Es decir, el autócrata también es autócrata por violar los procesos y los procedimientos y bueno, es esta persona que en algunos momentos puede proyectar que los demás no están trabajando. Así que si el jefe les llama para decirle qué estás haciendo y demás, posiblemente no tiene mucha ocupación. De eso hay que estar pendientes. Eh, Obviamente, si, por ejemplo, una persona ve que tienes necesidades para organizarte y promueve esa organización de tu trabajo y tiene un impacto positivo, pues ya no es autócrata, es benévolo. Pero esa necesidad de dar follow-up en estos momentos continuos, eh, y si las cosas están ocurriendo en tiempo y la gente está ejecutando en tiempo, olvídense, esa conducta no está agregando el más mínimo valor. Así que, bueno, ¿qué pasa cuando tienes en casa a una esposa autócrata o un esposo autócrata? Pues bueno, causas también pesar, porque todo quieres que se haga a tu manera, te la pasas dando órdenes y bueno, llega un punto en donde eso provoca una reacción opuesta con la misma intensidad y bueno, vas a tener ahí en tu casa de repente te van a poner en contra, ¿no? Entonces puede provocar este tipo de situaciones y bueno, violentar un poco el momento y violentar el espacio y no se crea nada durante estos espacios familiares. El autócrata cansa, de repente cansa, o sea, uno está cansado no de estar encerrado, sino está cansado de con quién está conviviendo. Entonces, de repente todos podemos caer en esto. Entonces, el hecho de estar muy pendiente de los no verbales, si de repente uno habla mucho y bueno, de repente en los silencios se encuentra que tu pareja, tus hijos, en fin, están más tranquilos, eh, pues quiere decir que ya los tenías medio cansados. Así que es necesario bajarle también a la energía de repente, ¿no? Después está la transacción. En cuanto a la efectividad personal, algunos mecanismos de defensa podrían verlos cuando la persona dice, mira, todo va a estar bien, hay que ser positivos. Detrás de una crisis hay grandes oportunidades. Y sí es cierto, para algunas personas sí lo hay. Para algunas personas no hay oportunidades. Yo no he dejado de ver, bueno, ¿y qué oportunidad podría tener un homeless en Los Ángeles? Ayer llovió y hoy está lloviendo muy fuerte. Hombre, pues, estas personas no tendrán oportunidades. A lo mejor, eh, por desgracia, serán personas que se las pase muy, muy difícil, muy difícil porque hay tantos que el coronavirus se podría transmitir fácilmente en ellos, posiblemente. No hay gente en la calle dándoles comida o dándoles ayuda, sino no, las calles están vacías. Y cuando uno camina por las calles de Los Ángeles, ayer fui a comprar comida, ves a la gente que sale a hacer ejercicio eh, muy distanciada, entonces, y un tanto con paranoia. Entonces, ni te atreves a acercarte a un homeless. Entonces, bueno, para ellos no habrán oportunidades. Hay muchas empresas que por su naturaleza están sufriendo enormemente. Líneas aéreas, por ejemplo. Entonces, ahorita llegar a la racionalización de que estas empresas tienen que cambiar su modelo de negocio, no lo creo. A lo mejor podrán cambiar algunas cuestiones para ser más eficientes con aplicaciones y ser más, que no haya tanto contacto humano, en fin, podrán sacar algo de esto, pero el propio modelo de negocio de empresas que transportan humanos, pues está mal. O sea, si no hay humanos que transportar, pues bueno, a la empresa les va a ir mal. Entonces, a veces este tipo eh, digamos, de frases, eh, pues si bien suenan eh, provocativas, a veces crean un impacto muy diferente.
Entonces son útiles para algunos, pero entonces la gente se olvida de la ejecución, se olvida de lo que es importante en este momento, no en el futuro. Y bueno, si uno está diciendo estas cosas, a veces uno parece un charlatán cuando está hablando estas cosas. Entonces, bueno, hay que tenerles cuidado también. Frente a la efectividad del liderazgo, pensamos que en el futuro, con positivismo, con aliento y buscando que todos estemos positivos. Piensen en positivo, totalmente en positivo. Hay una gran diferencia entre lo que es positivismo y lo que es optimismo. El optimismo te lleva a pensar que sí, en el largo plazo, muy en el largo plazo, las cosas van a estar bien y hay elementos que te pueden dar información o hay data de que te puede decir que, bueno, hemos pasado por este tipo de situaciones varias veces y diferentes tipos de crisis y de diferente naturaleza cada una de estas crisis, pero estas son diferentes y bueno, en el largo plazo no nos va a ir muy mal, pero nos tenemos que ocupar ahorita. Entonces eso es optimismo. O sea, no dejo de ser sensible frente a la realidad actual, a lo que está pasando y lo que tengo que ejecutar ahorita. Pero el positivismo te lleva a ver todo bien de color de rosa para no querer tomar decisiones presentes. O sea, te quieres nublar un poco de wishy-washy para que veas todo bien de color de rosa, pero no te enfocas. Entonces, bueno, es importante, claro, no ser una persona que solamente habla de los males, sino bueno, en el largo plazo va a estar bien. Estoy seguro que el mundo no se va a acabar aquí, ¿no? Para quienes tienen este pensamiento de que es el apocalipsis. No lo es, o sea, vamos a salir de esto. No obstante, hay que ejecutar muchas cosas en el presente para poder estar bien en el futuro. Entonces, ese positivismo se puede contagiar fácilmente. Y bueno, en cuanto a la efectividad real y materialización de resultados, se plantea muy bien la planeación, pero no se aterriza poco. La transacción puede racionalizar, hablar elocuentemente de cosas, pero no se ejecutan. Y generalmente un disparador de la transacción es esta confusión de relación y tarea. Hay una confusión. Entonces, bueno, ya les he mencionado lo de positivismo y optimismo. Hay que ser optimistas más. Y si en el fondo, a la hora de ser positivos, lo que quieren decir es ser optimistas, está bien, no pasa nada. No es contra la palabra, sino contra el trasfondo de la palabra, ¿no? No simplemente llenarse de mariposas y pues no ejecutar. Entonces, bueno, aquí, ¿qué hacer y qué dejar de hacer? Si le quieren tomar una foto, frente al qué hacer, desertor, proactivamente incluir en las rutinas familiares de casa, por ejemplo, armar un rompecabezas. El desertor no tiene muchas iniciativas. Entonces, a veces empezar con una iniciativa tonta, muchas veces trabajé con procesos de mejora continua y bueno, a veces uno se tenía que tener el coraje de decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Y uno venía con una idea muy tonta, pero la gente decía, no, eso no nos gusta. Bueno, ¿y qué si te gusta entonces? Pues nos gustaría esto. Entonces puedes tener esa proactividad. Establecerse metas SMART durante la crisis. O sea, ¿qué objetivos quieren sacar de esto? Hagan un presupuesto post-crisis. Hagan un presupuesto durante la crisis. Involucrarse, obviamente, en actividades de limpieza, ordenar el closet, posiblemente es un buen momento para pensar que los demás la podrían estar pasando peor que tú. De repente una llamada a los demás para ver cómo están y si uno puede ayudar, no está de más. Ver noticias únicamente en momentos e instancias, solo ver momentos de noticias, no todo el día. Es muy fácil tener al radio al lado y todo el día uno está viendo cosas negativas y hoy día con redes sociales le da clic a una cosa y te van apareciendo. No todo el tiempo, eso te lleva a estar pesimista. Y bueno, esperar que se elimine el toque de queda para actuar, no puedes esperar a que todo se restablezca para regresar a tu puesto y que todo ocurra. Vas a tener que tener mucho más iniciativa. Tu trabajo no es cumplir con un horario, es lograr ciertos objetivos. Entonces,
Si eres millonario en tiempo en este momento, desarrolla ideas, dedícale tiempo a las ideas e implementarlas sobre todo. Misionero, el drama no te va a llevar a ningún lado. Es momento de velar por los intereses empresariales, no personales. Los empresarios en este momento la están pasando muy mal y le estamos pasando muy mal. Como es muy difícil dejar de tener estos chit-chats, estructúralos, o sea, es una lista, le voy a llamar a esta persona para hablar y pon tus objetivos, no nada más hablar por necesidad humana, sino realmente para educar, ¿no? A lo mejor, mira, encontré esto que te puede funcionar, escuché que no tienes recetas, que ya estás cansado de comer atún todos los días, a lo mejor puedes comer esto otro. ¿Y qué no hacer? Conversaciones continuas y sistemáticas con las mismas personas. Yo le llamo el exceso de compañía. Le llamo a la misma persona 3 veces al día para desahogar, para que se vuelva una rutina. Esto te lleva a ser tóxico. No hables con la misma persona todo el tiempo, le llames continuamente. A veces uno tiene sus rutinas, pero no continuamente. No 3 veces al día para hablar de lo mismo. Y ya viste, y tal persona se murió. En fin, eso solamente te lleva a ser más tóxico con el otro. Buscar gente con quien no tenías buenas relaciones para saber cómo están. Oye, me peleo con este colega frecuentemente y ahora llamo para ver cómo está. O sea, a lo mejor quiero con esta persona tener un estado de reconciliación. Crear una agenda de contenidos para hablar y enseñar a alguien sobre algo. Seguramente ustedes tienen mucho conocimiento que poder compartir con sus familias y bueno, hagan la agenda de algo que puedan hacer. Si son autócratas, organicen sus tareas para que el día sea productivo, para que no estén apagando fuegos o traten de estructurarse. Entre sus tareas incluyan una sección de desarrollo de su equipo para que le dediquen tiempo a su equipo. Pidan feedback también. Por ejemplo, a la hora de establecer, concilien un poco. Esta expectativa que tengo para esta tarea, ¿te viene bien si me la puedes entregar en tanto tiempo? Poquito eso, no todo urgente, para entender también cuál es la dinámica de la otra persona. Imponer constantemente, invertir tiempo en el desarrollo de otras personas, o aquí debería decir, invertir poco tiempo en el desarrollo de otras personas, y trabajar todo el día, dejar de trabajar todo el día. Trabajen por bloques de tiempo, eso puede ser más útil y de repente agregar también contenido. Uno tiene que estar alimentándose de información útil que le pueda ser rica para la mesa, para cenar. Escuché que a lo mejor hay una costumbre libanesa los viernes de tener estos convivios. Bueno, quiero proponer esto. Traten de traer contenido rico a la mesa, no solamente el mismo tema. Frente a la transacción, optimista versus positivo, hacer checklist para todo, obsesiónense con los checklists. Esta será tu mejor feedback. Aprenden a ser individualistas, no colectivistas todo el tiempo. Y bueno, ¿qué no hacer? Buscar ser colectivista de todo. Querer hacer todas las tareas colectivamente. Pensar tanto en cosas que no ejecutas. Y bueno, también mucho chit-chat. También hay mucho chit-chat de todo esto. Así que aquí está mi correo electrónico, si me quieren mandar un email o quieren comentarme algo. Y está mi Instagram. En mi Instagram es Alejandro, 2 veces guión bajo Serralde. Vienen la liga a mis libros. Y a veces les digo, bueno, pues lee mi libro. Ya lo compraste y me has dicho que no lo has leído. Así que puede ser sumamente útil. Fue un libro que nos tomó muchos años escribir. Así que pues léanlo o lean otros libros, pero aprovechen de leer cuanto puedan. Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Les agradezco muchísimamente que se hayan conectado hoy lunes y les deseo también a aquellos que toman vacaciones ahora en Pascua, felices Pascuas y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos.